En este momento vamos al análisis sobre esta nueva reforma eléctrica que desde ayer se presentó ante la Cámara de Diputados y que el día de hoy el secretario de Gobernación ha detallado. Ya lo hemos estado comentando cómo viene esta iniciativa y bueno, en redes sociales ya también se han estado expresando distintas ideas alrededor de esta iniciativa que ya se le ha rebautizado como la reforma del apagón, y que hasta inclusive se podría generar una crisis económica. Pero bueno, quien le sabe a este tema y por eso lo buscamos, y agradezco que esté con nosotros aquí en Mega Noticias, al vocero de Plataforma México Clima y Energía y socio de la consultora Perceptia 21 Energía, Víctor Ramírez. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Pues preocupado por lo que estoy viendo, preocupado porque, como lo decía yo en redes sociales, la crisis que podría provocar esta reforma apagón es mayor que la de COVID, pero además sin visos de recuperación en caso de aprobarse. La verdad es que es algo muy grave lo que el presidente quiere hacer con el sistema eléctrico. Sí, es justamente lo que he estado leyendo en redes sociales y en un momento le entramos por qué dices que le podrá generar una crisis económica, pero ¿cómo se encuentra la CFE como para plantear esta reforma? Que tiene la reforma. Perdón, repito, uno de los puntos iniciales que tiene la reforma es que, por ejemplo, elimina los permisos de autoabastecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que generan su propia energía para consumirla, ellas dejarían de poder hacerlo y tendrían que verse obligados a comprar energía CFE, lo cual significa un incremento de costos de por lo menos un 15%, y estas empresas, algunas podrán sobrevivir, otras se tendrán que ir del país al no poder ser competitivos con estos costos de energía. Este es un punto inicial y estaría por lo menos unos 10 PIB. Pero además hay algo importante, y es que el Estado no tiene los recursos para incrementar la capacidad de generación que necesita para que nosotros podamos comunicarnos, para usar toda la energía, y pues eso significaría que se irían viendo cada vez más apagones, y hay que esta reforma, de una forma que intentan esconder, termina siendo expropiatoria, y el Estado mexicano tendría que pagar daños y perjuicios a las empresas que invirtieron. Yo he calculado que estos daños y perjuicios podrían ser unos 120 mil millones de dólares. Esto quiere decir más o menos el 20% de un presupuesto de egresos de la Federación, y el dinero para pagar esto terminaría siendo una enorme deuda sin ningún beneficio para nosotros. 120 mil millones de dólares. Justamente es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es lo que se necesitaría? Dices que la CFE no tiene los recursos para generar lo que pretende generar. ¿Serían estos 120 mil millones de dólares, Víctor? No, estos 120 mil millones de dólares solamente serían por pagación por las inversiones que ya fueron hechas en el país. Ya. Estoy hablando aparte. Aparte, la necesidad de aumentar la oferta de energía en el país, porque la que tenemos es muy vieja, es de mala calidad, es muy contaminante y muy cara. Se habla que se pretende convertir a la Comisión Federal de Electricidad en un megaorganismo, y aquí me gustaría también entrarle al tema de la desaparición de los órganos autónomos y de ciertas filiales, de pasar el SENACE a la CFE, que se supone que son ciertamente la Comisión Reguladora también de Energía, son ciertamente varios contrapesos. Entonces eso también es un tema muy interesante, como ya lo está planteando Víctor, en el sentido de que se pretende empoderar o en otro cristal, pues expropiar los proyectos de generación de energía que ya están, y que eso generaría pues costos y garantías de contratos, lo cual, dice Víctor, ascenderían a 120 mil millones de dólares. En el entendido, insisto, de que pues este mega organismo. Víctor, te decía hace un momento, también, además de todo esto que estás comentando sobre los permisos de autoabastecimiento, ¿se van a eliminar o se van a quitarle contrapesos ni ciertamente estas comisiones que se supone que son para que se regule la CFE? ¿Esto cómo impactaría?
Bueno, pues digamos que una sola empresa sería la que decidiría si los demás quieren participar, cómo participan, si se le recibe energía a otro, solamente CFE lo va a decidir. Entonces, aunque el presidente dice que le van a dejar el 46% del mercado eléctrico a privados, en realidad se vuelve un monopolio y el monopolio va a ser quien decida a quién le recibe la energía y a quién no, de una forma totalmente discrecional. Entonces, es una falsedad. El presidente quiere, no sé si la intención sea engañar a la industria. La industria obviamente sabe que esto es expropiatorio de hecho, y aunque no quiere decir que te quiten la empresa y que te paguen, no me refiero a expropiatorio en ese sentido, sino que las inversiones que ya se hicieron pierden valor porque en lugar de competir en una cancha pareja, es CFE solita quien decide mediante la actuación del SENACE de quién recibe la energía, y pues obviamente le dará preferencia a la de CFE, que insisto, es hasta 5 veces más cara que la de los privados. El presidente habla de que se van a tener precios justos y la CFE ha estado trabajando, aplicando subsidios, pero cada vez vemos que pues ni con los subsidios como usuarios, nosotros como usuarios, más allá del tema de las empresas generadoras y de la propia CFE que genera con sus plantas de combustión, nosotros como usuarios, ahí cómo quedaríamos en el entendido de que pues se nos subsidia la energía, esto seguiría, se seguiría usando, los subsidios seguirían siendo una parte vital, pero vaya, no sé cómo impactaría, Víctor. No sería una parte vital, sino que serían fundamentales y tendrían que incrementarse, porque insisto, el generador más caro que hay es CFE. Si vas a seguir comprando la energía más cara y vas a dejar de usar la más barata, que es la de privados, vas a tener que incrementar los subsidios para que al ciudadano no le cueste tanto la energía. Pero hay una parte que no está subsidiada y es la industria. Si a la industria le va a costar más esa energía, simple y sencillamente va a buscar otro lugar donde tenga energía más barata, donde pueda además cumplir con sus obligaciones de energía limpia como industria, lo que significa cierre de empresas que no estén dispuestas a seguir pagando los costos que significa CFE para ellos, ¿no? Entonces se tendrían que estar destinando más recursos para los fideicomisos cuando ese recurso se podría destinar a otras cosas. A salud, vacunas, a salud, educación, correcto. Oye, esto, y ni se diga proyectos de energía limpia en la agenda, ni hablamos de eso. Habla de ellos al final de la iniciativa y dice que tendrá que ser prácticamente con tecnología mexicana que se haga la transición energética. O sea, estamos renunciando a todo el avance tecnológico que se ha tenido en los últimos 30 años para que solamente si es tecnología mexicana vamos a ir en la transición energética, lo cual significará que sería que México aportará más y pues es más probable que Dos Bocas termine inundado en unos años, ¿no? Constantemente. Oye, Víctor, sí, exacto. Este es un impacto. Entonces, a ver, tratar de entender que esta reforma, desde tu perspectiva y la perspectiva de muchos analistas, porque los he estado leyendo toda la mañana, es un impacto que podría tener podría provocar una crisis económica, peor que la del COVID. Peor que la de COVID, pero sin capacidad de recuperación como la de COVID sí tuvo. Esta es mucho más profunda y larga. Y el primer impacto que tendría generando esta crisis sería en la eliminación de los permisos del autoabastecimiento. Digamos que sería la primer ficha de dominó de esta crisis que viene, si es que se aprueba así como viene. ¿Es correcto? Yo creo que es la más visible, pero acaban con todos los permisos, entonces se acaba con el mercado eléctrico de facto y no hay forma de que esto funcione así. Pero sí, es la primera visible. Ya. ¿Cuál sería una segunda pieza, Víctor, que vendría a caer también en esta posible crisis? Pues la incertidumbre de toda la inversión, y no solamente para generar energía, toda la inversión productiva, todos los generadores, todas las industrias que utilizan energía y que verán incrementos en sus costos, y además las que invirtieron en energía que no tienen asegurado un mercado y no tienen reglas claras para competir porque se acabaría la competencia de facto.
Bueno, pues ahí está pues esta opinión de una de las voces que le saben al tema de la energía. Ya para cerrar, última pregunta, yo me tengo que ir a la pausa. ¿Qué expectativa tienes en la discusión que se pueda dar en el Congreso de la Unión, Víctor? Pues que no hay forma de garantizar el suministro, y entonces no creo que, yo espero que la oposición no apruebe y no trascienda esta iniciativa. Muy bien. Gracias al vocero de Plataforma México Clima y Energía y socio de la consultora Perceptia 21 Energía, Víctor Ramírez. Y bueno, pues pendientes también a los análisis y a los hilos que se puedan dar en Twitter. Estamos pendientes sobre este tema que es muy complejo, es muy complejo. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, que tengas buena tarde.